Bueno, yo soy Pedro Pérez Pertino, vivo acá en la ciudad de Fisquemenuco y pertenezco a la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fisquemenuco, Asamblea Socioambiental. Hace varios años, casi te diría 8 o 9 años, había ya una asamblea acá. En ese momento todavía las problemáticas que estamos combatiendo no estaban tan fuertemente instaladas y en ese momento la asamblea tenía como por objetivo luchar contra todo lo que tenía que ver contra el agronegocio, contra la sojización, contra los contaminantes en la tierra, porque la provincia tenía un proyecto de instalar soja transgénica en el valle medio de nuestra provincia. Bueno, eso se estuvo moviendo, finalmente ese proyecto no se llevó adelante, la asamblea quedó un poco en piloto automático y hace 3 años sí empezaron a darse otras coyunturas que volvieron a reunirnos más fuertemente, que tienen que ver con el fracking, con la explotación petrolera del fracking y con la megaminería. Entonces allí la asamblea volvió a tomar fuerza, nos volvimos a reunir y la asamblea logró juntar un montón de grupos que estaban trabajando en lo mismo, pero que lo estaban haciendo en forma separada. Por ejemplo, un grupo se llama todavía Abrazo al Río, que abordaba la temática, pero más desde lo artístico. Otro grupo tenía que ver con lo específicamente ambiental, pero más vinculado al territorio y a los pueblos originarios. Y nosotros que seguíamos en la temática de la explotación. Bueno, finalmente en un evento decidimos juntarnos todos y conformar la asamblea. Ese evento fue justo antes del inicio de la pandemia, en febrero del 2020, nos reunimos todas las asambleas ambientales de la provincia en la ciudad de Jacobasi, ¿sí? Huahuel Nilleo en Mapuzungún. Y allí decidimos encarar el trabajo conjunto entre todas las asambleas, fundamentalmente a través de una propuesta que fue llevar adelante una iniciativa popular, es decir, que es una ley que permite la participación ciudadana a través de un proyecto de ley anti-megaminero. La verdad que volvimos con mucha fuerza y a los 10-15 días empezó la pandemia, empezó la reclusión. Pero eso, lejos de cortarnos, nos alentó bastante. Empezamos a usar todas estas nuevas estrategias del Zoom y en realidad al principio eso sirvió, porque así como había costado un montón la reunión de Jacobasi, de que todos compañeros y compañeras vinieran de distintos lugares de la provincia, el Zoom a su vez nos permitió conocernos y fue creciendo. No solamente fue creciendo la asamblea de aquí, sino que fueron creciendo y surgiendo nuevas asambleas a lo largo de toda la provincia. Eso la verdad que fue una tarea, la verdad que muy linda, digamos, ¿no? Porque se iban sumando y iban asociándose con este trabajo de denuncia contra la megaminería. Y bueno, allí estuvimos trabajando todo el año 2020 hasta que finalmente alumbramos un proyecto de ley, presentamos la iniciativa popular y durante todo el 2021 estuvimos trabajando en eso y lamentablemente en otro montón de cuestiones que fueron saliendo como emergentes de este avance del extractivismo. Esa es un poco la historia y la militancia de... ¿Cuánta gente trabaja actualmente en la Asamblea de Fisquemenuco como para tener una idea, digamos, de Sí, la cantidad de gente? ¿Y en qué otras localidades hay asambleas? Como para sí. tener una imagen numérica en la Sí, cabeza. sí. Mira, en realidad, si uno tomara así digamos, el grupo de WhatsApp de gente que ha intervenido, hicimos varias asambleas virtuales, seremos entre unos 30, 40 los que estamos dentro de la asamblea. Pero hemos hecho actividades ya ahora digamos, actividades en la calle estos últimos meses, donde se suma más gente, digamos, ¿no? Pero en general las asambleas no suelen tener, es más, ese número es como un número alto dentro de las asambleas, ¿no? Nosotros siempre decimos que las asambleas son un poco
las que mantienen la vela encendida. Entonces, en general, ese proceso es un proceso donde hay poca gente. Pero cuando estallan los conflictos, en general siempre entonces la referencia está y la gente se multiplica. El caso de Mendoza, por ejemplo, uno podría pensar que cuando en la provincia de Mendoza quisieron poner una ley a favor de la minería y contra el agua y contaminante, eran muy poquitas las asambleas. Sin embargo, resistiendo esa ley, fueron miles en la calle. Lo mismo en la provincia de Chubut, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, hay asambleas. Déjame recorrerte toda la geografía. En la zona atlántica está la asamblea de las grutas, está la asamblea de las grutas San Antonio y Viedma, ¿sí? Que ellos tienen la asamblea ambiental y también la asamblea contra la central nuclear. En Balcheta hay una asamblea muy dinámica, compuesta mayoritariamente por compañeras, que está resistiendo fuertemente la minería de uranio. En Jacobasi hay otra asamblea, que estas dos son en la línea sur. En Bariloche hay una asamblea ambiental. Y después ya si nos venimos al valle tenemos asamblea en Cipolletti, en Fisque, después lo que se llama la Interpueblos, que abarcaría desde Mainqué hasta Chichinales, con epicentro en Villa Regina. Hay asamblea en Valle Medio, hay asamblea en Río Colorado. Espero no olvidarme ninguna. Y después hay referentes que no llegaron a armar asambleas, pero que sí intervienen, como en Conesa o como en Cinco Saltos, ¿sí? Hay este proyecto de ley que nosotros tenemos, es muy parecido al de la provincia de Chubut. También está este proyecto en Córdoba y un par de lugares más. La ley tiene, digamos, el sentido es prohibir lo que es la megaminería metalífera contaminante. ¿Por qué siempre aclaramos estos tres términos? Primero porque en general los que quieren avanzar a full con la megaminería te dicen las asambleas están en contra de la minería, ¿sí? Y eso es falso, no estamos en contra de la minería, estamos en contra de la megaminería metalífera contaminante. ¿Qué quiere decir esto? Megaminería porque es la que realiza minería a cielo abierto, destruyendo la naturaleza. Digamos, pensá que por cada tonelada de tierra y de piedra removida se saca entre 0,3 y 0,5 gramos de oro o plata, ¿sí? Entonces es una minería altamente destructiva. Metalífera porque el principal objetivo de esta minería es sacar sobre todo oro y plata, ¿sí? Oro y plata que no son minerales necesarios para la sociedad. Acá hay otra de las mentiras grandes que suele haber en los promineros, que es cómo pretenden vivir si el oro y la plata se usan para los celulares, se usan para los instrumentos quirúrgicos, etc. La proporción que se usa de eso no llega al 5% de toda la plata y oro que se usa. ¿Para qué se usa el oro y la plata? Para joyería y para acumulación, para guardarlo nuevamente en el subsuelo. Entonces, nosotros estamos en contra de esa minería. Y contaminante porque para separar el oro y la plata de la piedra se utilizan, ¿sí?, materias contaminantes, fundamentalmente. En la antigüedad era el mercurio y hoy es el cianuro. Entonces, esta es la minería que nosotros buscamos, digamos, que se prohíba. Es la minería que se busca que se prohíba, ¿sí? Hicimos el proyecto y si bien la iniciativa popular debería ser algo sencillo donde la población, uno le presenta el proyecto, le pide la firma y firmaría automáticamente el gobierno primero la pandemia, ¿no? Que ha impedido salir a la población a hacer, y después el gobierno que ha puesto todas las trabas posibles para que no se firme. Nosotros hemos pedido que habiliten lugares, que habiliten espacios, no habilitan ninguno. Digamos, para darte un ejemplo, para ir a firmar al juzgado de paz hay que pedir turno por internet, te dan un turno y recién ahí podés ir a firmar. Es decir que el gobierno evidentemente está preocupado, entonces pone muchas
trabas a esta iniciativa popular. A esto se le suma que la iniciativa es contra la megaminería, pero en la provincia lo que avanza también con mucha fuerza es el fracking, ¿sí? Es el fracking, esta explotación del petróleo que saca el petróleo destruyendo el subsuelo. Entonces, en esas dinámicas estaba. ¿Cómo nos afecta el fracking acá en el valle? Porque tenemos a Vaca Muerta al lado y porque en Allen hay explotación de fracking. Pero ¿cómo nos afecta también acá en Fisque, por ejemplo? Porque se está avanzando cada vez más en la meseta en abrir canteras de arenas silíceas. Esas canteras, el fracking necesita una arena muy especial, que es una arena muy finita, que es altamente volátil y por lo tanto, digamos, entra fácilmente en el organismo. Y estas arenas, digamos, van a empezar a venir desde nuestra línea sur y van a pasar a razón de más de 300 camiones, digamos, por el valle hasta la planta que está en Allen, donde van a procesar esa arena. Es decir que, bueno, son muchas las problemáticas, por eso digo que hay que enfrentar. Y yo te diría que la otra cuestión que es jorobada es que nosotros decimos que en el extractivismo, en la destrucción de la naturaleza, en darle la prioridad a las empresas y a la acumulación por desposesión, es decir, acumular quitando las riquezas, hay una línea de igualdad en todos los gobiernos. Acá arriba hay similitud de intereses. Digamos, vos no vas a encontrar ningún gobierno de los que han estado, los que están, que frenen esta situación. Están a favor del agronegocio, están a favor de la megaminería, están a favor del fracking. Contradictoriamente a lo que voy a decir, la aceptación en la comunidad es muy buena. Las firmas todavía no lo son tanto, por esto que te estaba diciendo antes. La gente se acerca, nosotros ponemos las mesas o vamos a las ferias o estamos en algún festival, la gente te dice, ¿dónde firmo? ¿Viste? Es decir, enseguida se engancha. Cuando le decís, ¿sabés qué? Tendrías que irte al juzgado de paz o tenés que ir a la comisaría, que es el otro lugar habilitado, ahí lamentablemente la gente no va. Y es entendible hasta cierto punto. Por eso digo, nosotros por ejemplo le hemos presentado nosotros al gobierno diciendo, habiliten las escuelas, ¿sí? En ese momento la UNTER, el gremio nos dijo, bueno, esperemos un poco por la pandemia porque está restringido, lo entendimos. Pero el gobierno no lo abre, no abre las oficinas públicas. Vos imaginate que cualquiera que va a hacer un trámite en una oficina pública, en mesa de entrada, como tiene la policía, tienen una planilla, dice, vengo a firmar la planilla, se saca la planilla y se firma. Bueno, todo eso es lo que no se da. Entonces, hay mucha receptividad en la gente, digamos, pero después las firmas están costando. En el único lugar, por ejemplo, que se logró que los concejales acompañaran, digamos, esta firma, no yendo ellos, pero sí avalando y poniendo la firma a los que iban a recolectar, que es Jacobasi. Allí se han juntado un montón de firmas, se ha ido a todas las comisiones de fomento, se ha recorrido las comunidades mapuches y tiene, digamos, muchas firmas. En todos los otros lugares de la provincia está costando. Sí, nosotros trabajamos, bueno, son parte de la asamblea, de hecho, compañeros de OBSUR. OBSUR es el Observatorio Petrolero Sur, sí, que tienen un trabajo desde hace muchos años justamente denunciando todo lo que es el fracking. Hay compañeros que trabajan dentro de la asamblea y en eso estamos permanentemente, digamos, enterados. Y lo que tiene de bueno esto que yo te decía de las asambleas del Curruleufú, estas asambleas provinciales, es decir, estamos reunidas bajo lo que se llama las asambleas del Curruleufú, que, bueno, para los que no saben, Curruleufú quiere decir en lengua mapuche río negro, es decir, ¿no? Nos une el río negro, si bien hay comunidades también que son del río Colorado, digamos, por supuesto que baña nuestra provincia, le pusimos, bueno, por la provincia y por el río. Lo bueno de esto es que todo el tiempo hay circulación de información y todo el tiempo estamos, digamos, solidarizándonos y trabajando, digamos, en donde hay conflictos en distintos lugares de la provincia. Ahora estamos en una conexión también muy fuerte con las asambleas del Neuquén,
¿sí? Que están reunidas en lo que se llama el APCA, Asambleas por el Agua. También estamos haciendo actividades conjuntas, porque ellos también están teniendo minería en Andacollo, porque ellos ahora están muy preocupados por la construcción de una represa sobre el río Nahueve, en el norte neuquino, que va a destruir también mucha fauna y que es un emprendimiento también no solo digamos de la represa, sino que pretenden también generar un emprendimiento inmobiliario. Vos sabés que los movimientos, digamos, todo lo que es la movida inmobiliaria también están dentro de esta óptica depredatoria, ¿no? Cuando nosotros decimos agronegocio y cuando decimos megaminería, también decimos negocios inmobiliarios, porque esos negocios inmobiliarios en general destruyen hábitat para generar pura ganancia, digamos, a partir de instalar countries, barrios cerrados y demás, ¿no? Así que sí, hay mucha intercomunicación y estamos permanentemente atentos y generando situaciones. Tenemos nuestra página también, la página de la Asamblea del Currú, digamos, y la página de la Asamblea de Fisquemenuco. Ahí yo ya de eso no entiendo mucho, son los compañeros y compañeras más jóvenes las que se ocupan. Sé que hay también un WordPress, digamos, de las asambleas, es decir, hay distintas formas de comunicar lo que hacemos. Te contaba que estamos haciendo un trabajo de comunicación, es una capacitación de posgrado y demás. Esto ya iría como preguntándote a vos, digamos, como protagonista, como partícipe de un grupo, ¿en qué les serviría a ustedes, qué ventaja tendría para ustedes comunicarse con otras asambleas del país y del mundo? ¿Qué tipo de información les serviría comunicar y recibir? Y digamos, ¿qué tipo de datos, ¿no? ¿Qué les serviría a ustedes como grupo organizado? Sí. Es fundamental, es fundamental. El poder, como decía León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿no? Entonces ellos tienen todos los medios, ellos generan la agenda, hay un montón de periódicos promineros, hay diarios que están comprados. Acá el Río Negro tiene tiene un suplemento que es de minería, digamos, donde recibe la pauta oficial. Y en general el espacio para las asambleas, te imaginarás, no existe casi. Entonces, sentirnos con otros y otras de otros lados es súper importante. Cuando nosotros leemos, mirá la resistencia en Colombia, lo que sucedió, mirá Perú, que es un lugar, digamos, cruzado por la megaminería, sin embargo, cuántas comunidades también resisten esta lucha. Mirá los compañeros de Andalgalá en Catamarca que vienen luchándola hace años. Los compañeros de Esquel que lograron sacar un plebiscito y prohibieron la megaminería del oro. Es decir, todo eso, por supuesto, para nosotros que la asamblea es el órgano fundamental, esto quizás no hablamos, pero digamos, decir, para nosotros ser una asamblea no es nada más ponernos el nombre de asamblea, sino que asamblea significa participación igualitaria. Asamblea significa todos participamos, no hay jefes, digamos, hay tareas, ¿sí? Y todos las llevamos adelante. Entonces, conectarnos con otras asambleas, incluso yo te diría, algunas de ellas en condiciones mucho peores que las nuestras. En otros países hay muertes por defender a la naturaleza. Digamos, en otros países hay represión por defender a la naturaleza. Nosotros estamos en un grado todavía bajo, te reprimen una marcha, te reprimen en el silencio, pero no a nivel de otros países que tienen muertos. Entonces, esta conexión, digamos, saber cuáles son las estrategias de lucha que utilizan en otros lugares, para aprender de ellas, saber que se está luchando en otros lugares es recontra súper fundamental. ¿Qué significa para vos el agua? Y para nosotros el agua es el aglutinador, es decir, el aglutinador de la vida, digamos, y el aglutinador de los conflictos, ¿sí? El agua lo cruza todo. Nosotros ahora estamos tratando de organizar, por ejemplo, para el 4 de diciembre. ¿Por qué el 4? Porque allá lejos, en la década del 80, cuando Esquel logró frenar la minería del oro, que fue la primera asamblea, lo logró un día 4. Entonces, a partir de ahí, en general se usa el día 4 como día simbólico cada mes para expresar estas problemáticas. Nosotros estamos organizando una actividad antes de fin de año
y posiblemente sea en el río, ¿sí? Primero hay una marcha en la ciudad que vamos a intentar organizarlas con las otras asambleas más zonalmente y después en el río. Y estamos pensando en la consigna, todavía no la tenemos definida, pero un poco la consigna es esta: somos agua, somos cuenca, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en general la gente, digamos, quizás no termina de entenderte qué es el fracking y cuál es la destrucción que provoca el fracking. Hasta incluso alguno te dice, bueno, pero es allá lejos, en la meseta, ¿qué importa? Si están algunas ovejas y nada más. Pero en realidad, cuando vos decís, son cuencas superficiales y subterráneas. ¿Por qué cuenca? Porque todas se conectan, porque ese hilo de agua que hay en la meseta tiene que ver con el río y tiene que ver con el lago, y que todo eso es pasible de contaminación. Ahí, digamos, cobra mucho más sentido la contaminación y la lucha. Por eso creo que sí, el agua fundamentalmente, uno diría, ¿qué tiene que ver el agua con la megaminería? Sí, tiene que ver, porque utiliza agua, porque separa esta sustancia que yo te decía utilizando agua. ¿Qué tiene que ver el fracking? Porque inyecta litros y litros de agua para hacer esa perforación. Porque a su vez muchos de los desechos van al río, es decir, que el agua conecta, sí, conecta mucho. ¿Queda algo por decir que yo no te haya preguntado y que me querés contar un poquito más? No, a mí, digamos, quizás más desde lo conceptual me parecería interesante que hay una lucha que quizás tengamos que dar todos por el sentido, por la semántica, ¿no? Durante mucho tiempo, y hacia en los grandes medios, se sigue usando el tema de los recursos naturales, como que la naturaleza es algo de la cual yo voy, escarbo, quito y me llevo, ¿sí? Entonces están allí, son recursos y yo los uso. Creo que se está avanzando en instalar una concepción, eh, digamos, que tiene mucho más fundamento, de que somos naturaleza, ¿sí? La naturaleza no es algo en esta lógica cartesiana, usando filosofía, separado, la naturaleza por un lado y los seres humanos por el otro. Nosotros somos naturaleza, y en tanto somos naturaleza, sufrimos los males de la naturaleza y a su vez el arrope de la naturaleza si la cuidamos, ¿sí? Entonces, esta dialéctica es importante que la empecemos a tener en cuenta, digamos, ¿no? Tratar de empezar a dejar de usar la palabra recursos naturales y pensarnos nosotros como naturaleza. Cuando se daña, nos dañamos, ¿sí? Y en ese sentido es que no hablamos de recursos naturales, sino que hablamos de bienes comunes de la naturaleza. Es decir, esos bienes no son nuestros. Esa empresa que viene y se lleva el oro, digamos, no lo tenemos que permitir, porque no son de ella, por más permisos que les dé un gobierno. Esos bienes de la naturaleza son comunes a todos. Y en función de que son comunes a todos, los tenemos que preservar para nosotros y para las generaciones que vienen, ¿sí? Se habla mucho esto de que para el 2030 la crisis climática, si no cuidamos al planeta, digamos, vamos hacia la perdición del planeta, ¿no? Esto es totalmente cierto. Entonces, somos nosotros los que tenemos que dejar de pensarnos por fuera de la naturaleza y pensar que somos parte de la naturaleza y defender esos bienes comunes.